El correcto manejo del dinero a la hora de comenzar una pyme es fundamental y sobre todo teniendo en cuenta los clásicos problemas que deja la falta de liquidez y en consecuencia el endeudamiento, lo que incluso podría acabar con el sueño de un emprendimiento que podría haber sido exitoso. Y queremos saber cuáles son los consejos para evitar este tipo de problemas y para eso nos acompaña ya Juan Campos, gerente general de CFC Capital. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Claudio, por la invitación. Bueno, aquí tenemos una serie de recomendaciones para las pymes, para el funcionamiento cuando pasan de ser una persona natural y se enfrenta a su emprendimiento, crear un negocio, pero tiene un montón de recomendaciones que pueden hacer en algún momento que se frustre una persona enfrentada a la producción de su propio negocio. Sí, efectivamente hay una serie de problemas o una serie de variables que las personas que deciden emprender o que se ven empujadas a emprender tienen que tener en consideración. ¿Por qué digo a las personas que se ven empujadas a emprender? Porque hoy día, dado que el mercado laboral está más bien estrecho, hay una serie de vinculaciones importantes, hay muchas personas naturales que de ser personas asalariadas pasan hoy día a tratar de emprender por cuenta propia. Está bastante manoseado el concepto de emprendimiento por cuenta propia. Pero en ese sentido, cuando se tiene una muy buena idea, ¿cierto?, como concepto empresa, nosotros tratamos de concentrar nuestro esfuerzo en que la gente se enfoque en lo que es su negocio, en lo que es la prestación de servicios que pretenden llevar adelante, en lo que es la fabricación de productos que pretenden llevar adelante, y despejen ciertas dudas respecto a cómo operar, qué priorizar, de tal manera de que ese emprendimiento tenga un futuro positivo y no sea solo una instancia de prueba y error, ¿no? Y que quede en un mal paso finalmente. Bueno, y en ese sentido hay varios cambios cuando uno pasa de ser una persona natural a emprender. Las responsabilidades, por ejemplo, si se tienen empleados, el pago de los sueldos. Se multiplican. Se multiplican. Se multiplican las responsabilidades. El pago del IVA. Exactamente. Que es una situación a la que se ve enfrentado mes a mes, ¿cierto? Con la facturación, y no es el cuento de solamente en abril, que es distinto al impuesto a la renta. Es absolutamente distinto. ¿Cuáles son las recomendaciones en esos dos primeros pasos que son parte fundamental? Mira, parto explicando que el principal problema que tienen los emprendedores al partir con una empresa, ya sea prestadora de servicios, sea manufacturera, lo que sea, es un problema de liquidez. Y liquidez se traduce en términos prácticos, en palabras sencillas, en no tener oportunamente los recursos para pagar las obligaciones. Y en orden de prelación, nosotros pensamos que la principal obligación de la pyme son las remuneraciones y leyes sociales. ¿Por qué remuneración y leyes sociales? Porque tenemos que partir de la base que el grueso de los empleos asalariados los generan las pequeñas y medianas empresas. Cuando tú tienes una pyme intensiva en mano de obra y no es capaz de pagar sus remuneraciones a fin de mes o anticipo a las quincenas, empiezan con un problema bastante grave porque la gente empieza a trabajar de manera descontenta, ¿cierto? La gente, por lo general, no trabaja al mismo ritmo, comete errores, se traduce en pérdida de producto, en pérdida de clientes y demás, Y además está consigo también el tema de el no pago de leyes sociales, que es parte de la remuneración. Eso se traduce en que, por ejemplo, pequeños emprendedores que son contratistas, por ejemplo, tienen que demostrar a las empresas contratantes, a los grandes mandantes, que tienen sus remuneraciones y leyes sociales al día, por la famosa ley de subcontratación. Ahí hay un problema más o menos delicado. Ahora, básicamente, ese es un problema que se puede armar, pero mucha gente se ha enfrentado al pago de los proveedores, por ejemplo, porque se presta el servicio, pero el pago es a 3 meses, una cuestión que hemos conocido ampliamente, sí. Y muchas veces no es por mala administración o por no tener ganas efectivamente de cumplir. Sí, mira, aquí quiero hacer una pequeña precisión. Por lo general, quienes se atrasan en pagarle a las pequeñas y medianas empresas son los clientes o pagadores. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el día a día con grandes pagadores que pagan a 60, 90, incluso un mayor plazo, y las obligaciones siempre son contingentes. Remuneraciones se pagan todos los meses. Día 30, sagrado, hay que pagar remuneraciones. Imposiciones los días 10 o 13, según sea el mecanismo de pago. Impuestos, ¿cierto?, los días 12
o 20 si es que uno es contribuyente electrónico. Por lo tanto, son obligaciones contingentes que caen mes a mes y tú no puedes esperar 3 meses a que te paguen una factura. Ahora, detectado el problema, hecho el diagnóstico, ¿cuáles son las soluciones y los consejos efectivamente para que se evite este tipo de situaciones? Mira, cuando se trata de un emprendimiento, alguien que está partiendo, que fue el primer tema que tocamos en la conversación, es hacer una muy buena evaluación del ciclo operativo del negocio. ¿Qué es lo que es el ciclo operativo del negocio? ¿Cuánto me demoro yo o cuál es el plazo que transcurre entre que presto un servicio, fabrico un producto, lo entrego y cobro, ¿cierto? Ese es el ciclo operativo. Si ese ciclo operativo es muy extenso y los proveedores o a los funcionarios o a los empleados yo les tengo que pagar antes, tengo un problema de liquidez, un problema de descalce de liquidez, ¿ya? Eso hoy día efectivamente tiene solución. El negocio del factoraje en este país está ya bastante maduro. Bueno, eso es una de las cosas que nosotros hacemos en la empresa con la cual yo represento. Pero el factoring como alternativa al financiamiento bancario. El factoring como alternativa al financiamiento bancario. Lo que pasa es que el factoring resuelve el problema de liquidez de manera inmediata. El financiamiento bancario, valga la redundancia, otorga financiamiento tanto para liquidez como a otros proyectos de inversión y de otra escala. ¿Y si está Andicom? Si está Andicom, la verdad que el financiamiento bancario tiende a desaparecer. Los bancos no financian empresas con DICOM. Existen otras entidades que financian empresas con DICOM, entendiendo que los problemas de liquidez son un problema que está latente en el día a día. Ahora, para seguir avanzando, nos queda poco tiempo, ¿qué pasa entonces y cómo se hace cuando una persona está partiendo, precisamente, que es el primer caso y ejemplo que pusimos, pero tiene que enfrentarse no solamente a hacer crecer su negocio, a ver la disponibilidad de posibilidades que tiene sus productos, lo que ofrece, pero también tiene que manejarse con todo este mundo económico que le resulta extraño en un primer momento? ¿Cuáles son los consejos ahí? Mira, primero que todo, lo que te decía, evaluar el ciclo económico, el ciclo operativo, perdón, del negocio en el cual se están insertando. Y dejar en manos de alguien que conozca mejor el negocio. Claro, es muy recomendable dejar en manos de terceros, ¿cierto? Vuelvo a insistir, las empresas de factoring no solo adelantan flujos, no solo compran documentos como para traer ese dinero al presente y poder cubrir las obligaciones, sino que también prestan los servicios de cobranza, que son muy importantes cuando estamos hablando de emprendedores, muchas veces empresas unipersonales, 2, 3 socios, no más que eso, en los cuales lo importante es concentrarse en el negocio, en producir y no en cobrar. Ya, hay otro tema anexo, pero hay un tema que entre las obligaciones que quedó en el tintero que yo quiero recalcar, porque creemos que es sumamente importante desde nuestra perspectiva, que es el tema del pago de los impuestos. Nosotros siempre recomendamos no atrasarse en el pago de impuestos, principalmente en el IVA, que es el impuesto que se paga mes a mes. Hoy, coyunturalmente, ahora el 1 de agosto, empieza lo que es la facturación electrónica para todas las pymes urbanas, pero en términos gruesos las pymes urbanas son la mayoría de las pymes en este país. El sistema de facturación electrónica se puede llevar adelante con 2 sistemas. Uno es el MIPYME, que es el sistema que proporciona el servicio de impuesto interno, y otros son los software de particulares, ¿cierto? Software comprado para facturación electrónica. El problema radica en que si el contribuyente está suscrito al sistema que proporciona el servicio de impuesto interno, que es el MIPYME, es altamente probable que si no está al día en sus impuestos o en el pago de los IVA, el sistema que proporciona el servicio de impuesto interno no le permita facturar. Si yo como prestador de servicio, como vendedor de productos, no puedo facturar, se me muere el negocio. Esa es una de las cosas más preocupantes desde nuestro punto de vista hoy día, que estamos y hay que tenerlo presente. Y hay mucha gente que está poco familiarizada, por decirlo de alguna forma, con este nuevo sistema que va a entrar en vigencia. No. Hoy día es muy utilizado por las pymes. Y tendemos a pensar que va a seguir siendo utilizado porque los software propios son software pagados, que hay que comprar a un proveedor. Y hay algunos un poco más caros, otros no tanto, pero es el más utilizado. Por lo tanto, nosotros les recomendamos mantenerse al día en las obligaciones tributarias. Se nos fue el tiempo. A nivel general, en pocas palabras, una definición entonces de consejo que englobe todo esto que acabamos de revisar y analizar. Primero, a los emprendedores a no desanimarse. Existen alternativas de financiamiento cuando se tiene ICOM, alternativas que no son los bancos, son, por ejemplo, las entidades factoring no bancarios. Concentrarse en el negocio, ¿cierto?, en producir, y priorizar las obligaciones de manera ordenada. Desde nuestro punto de vista, remuneraciones, ¿cierto?, leyes sociales, impuestos
y proveedores, en ese orden. Esa es más o menos nuestra recomendación. Ahí estamos. Entonces, muchas gracias, Juan Campos, gerente general de CFC Capital. Varias recomendaciones entonces para emprender, si es que usted lo trae en la sangre, de esos emprendedores que nacen, pero también si se ve la obligación de hacerlo, dadas situaciones anexas y externas. Que esté muy bien. Gracias, Claudio, por la invitación. Y nos estamos despidiendo también en Agenda Económica. Muchas gracias por su compañía, como siempre. La invitación es a que continúe con nosotros en CNN Chile.